Muy buenas tardes a todos los radioescuchas y a todos los amigos y hermanos que están del otro lado acompañándonos en este día y a todos aquellos que van a estar escuchando a través de nuestro canal que estamos saliendo en vivo también. Estamos saliendo por todos aquellos que quieren escucharnos. Estamos en vivo por YouTube. También nos pueden escuchar en el día de hoy por ahí. Marcos, hoy arrancamos con un tema que a mí me viene preocupando desde la semana pasada, ¿no? Yo me parece que hay algunas cosas que son bien doctrinales y otras cosas que son del mundo y hay que tienen que ver con los sucesos que se dan, y cómo la gente piensa, y cómo se configuran los gobiernos, y cómo las sociedades tratan de avanzar y buscar a veces lo mejor, aunque a veces no están mejor. Y cuando se trata de temas doctrinales, hay que estar siempre atento, abrir los ojos y los oídos, y tratar de, bueno, en la boca yo digo no, la boca solo para anunciar, digo, las cosas que están mal, pero más bien escuchar y ver, porque yo creo que hay cosas que están en la vuelta y que tarde o temprano nos pueden hacer mal si no estamos atentos. Y yo lo he titulado así, digo, como dicen que hay ángeles y ángelas, ¿no? Diciendo, bueno, hay por una corriente ahí que anda a la vuelta que está diciendo que en el cielo hay ángeles y son varones, y hay ángelas que son mujeres, y que existen en el cielo y que conviven entre el cielo y la tierra, y que ayudan a Dios y que ayudan al ministerio de Dios. Entonces, hoy en día están hablando de que están estas cosas en el tapete. Ahora, yo estuve buscando referencias bíblicas y no hay, desde la antigüedad, no hay referencias de que hayan ángeles y mujeres. Primera cosa. Segunda cosa, referenciados libros como Enoch, que también son libros apócrifos, como le llaman, pero son de referencias de investigación, y tampoco Enoch nombra ángeles, o sea que no hay ángeles mujeres. Y tampoco en Tobías, que es otro libro de referencia para los cristianos, por lo menos para los cristianos que hacemos investigación, que es netamente un libro que habla del ángel Rafael, para que la audiencia sepa que Tobías desarrolla la relación entre Tobías y el ángel Rafael durante toda una trayectoria y durante todo un momento histórico en la vida del personaje del que habla este libro apócrifo del autor que recién nombramos. Entonces, ni siquiera en esos libros, en esos textos, está en el Evangelio de San Mateo el nombre de Gabriel, ¿no? Está Gabriel. Está también el arcángel Miguel. A Miguel, que hace referencia cuando lucha con Satanás por el cuerpo de Moisés, de Moisés, y que es defensor del pueblo de Israel. Netamente el ángel que Dios puso para defenderlo. Claro, son referencias de nombres que son de varones, que tenemos en la Biblia, ¿no? Claro. Ángeles, hombres, y ángeles siempre referenciados a que hacen la voluntad de Dios o hacen lo que Dios les pide, digo, siempre, ¿no? Siempre ángeles. Y no habla de otro tipo de figura, dice que fueron creados ángeles. No dice que fueron creados, diferenciados según su sexo. La única diferencia, y ya lo hemos hablado en otros programas, la única diferenciación de los ángeles es el poder que tienen, ¿no? Su grado de autoridad. Cuanto más grado de autoridad tienen, más poder tienen. Cuanto menos autoridad tienen, menos poder tienen. Pero lo único que diferencia a los ángeles es su grado de poder. Y lo dice la Biblia, dice que un ángel poderoso habla ángeles de poder, o habla ángeles fuertes o ángeles enormes. Digo, la Biblia habla de una gama de representación de ángeles respecto a su línea, a su estatus. Pero no habla nada que tenga que ver con si tienen sexo femenino o si son del sexo masculino. Dios creó al hombre y después creó a la mujer. En el sexo humano existen los hombres y existen las mujeres. Y un poco recalcar también otra idea, otro concepto, ¿no? Que en el Génesis, cuando Dios va a crear al hombre, Dios habla consigo mismo, ¿no? Y habla con el verbo de vida. Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice, varón y hembra los creó. O sea que tampoco Dios, o sea, no es tiene esencia de varón y esencia de mujer. O sea, no estamos hablando de un Dios mujer ni de un Dios hombre.
dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. Varón y hembra son semejanza, creados a semejanza de Claro, Dios. tenemos la imagen de Dios. Claro, ¿no? nosotros tenemos la tendencia, digamos, un concepto religioso pinchado en la cabeza, como que Dios tiene que tener un determinado sexo, o como muestran muchas religiones a Dios, como un hombre de barba blanca, un anciano. Y en realidad la Biblia dice, cuando habla de Dios, dice que Dios es espíritu, y cuando Dios habla, si se habla a sí mismo, habla consigo mismo, porque tenemos un Dios que es trino, habla consigo mismo, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Varón y hembra, varón y hembra los creó. Sí. Y después en el libro de Levítico, Dios le da una orden al pueblo de Israel, diciéndole, no te harás imagen de mí, claro, porque no nos cabe en la cabeza cómo es eso de que a mi semejanza creé varón y hembra. O sea, ¿cómo será la figura de Dios? O sea, no nos da la mente para, nuestra mente limitada, no nos da nuestra mente limitada a poder imaginarnos cómo es la figura de Dios. Sí, nuestra mente finita no llega nunca, claro, a saber cómo es Dios. A saber cómo es Dios. Solo los ángeles que están en la presencia de él, y dicen que son 7 ángeles, historiadores teóricos de este tema, teólogos, grandes teólogos de la doctrina bíblica, han ya, estudiado esto, yo creo que está consolidado, ¿no? En la presencia de Dios hay ángeles y hay 7 que son los que están siempre en la presencia de Dios, que son los que obedecen directamente las órdenes de Dios. Ahora, después de eso, la Biblia no dice qué otras figuras o qué otras representaciones, tanto espirituales como materiales, han visto a Dios. Claro. Entonces, nadie puede hacerse una imagen de Dios o representarse a Dios de alguna forma, porque nadie lo vio. Nadie puede representarse a algo que no vio. Podemos imaginarlo, ¿no? El pueblo de Israel terminó imaginando a Dios como ciertas cosas y cayó totalmente en idolatría. Entonces hay que evitar esas cosas. Y para evitar la idolatría y las falsas doctrinas es lo que hay que observar dentro del contexto bíblico, de cómo es que hacen representaciones del cielo en la tierra. Y la representación del cielo en la tierra es el que Dios ha establecido. Y es que en el cielo hay ángeles y en la tierra hay seres humanos. Los seres humanos estamos caracterizados porque sí tenemos sexo. El sexo masculino y el sexo femenino, como recién dijiste, ya iniciado la Génesis. Ahora, esto Marcos lo están tomando, y yo me gustaría leer el pasaje bíblico, o por lo menos contextualizarlo. En algún momento, si querés, vos, adelante, Marcos, contextualizarlo, sobre los judíos cuando... No, pero estaría bueno leerlo, para contextualizarlo. Dale, dice en Marcos 22 y versículo 25, Marcos 12, versículo 25 dice, porque cuando resucitarán de los muertos, o sea, los seres humanos cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni serán dados en casamiento, mas serán como los ángeles que están en el cielo. Esta es la referencia bíblica con la que se basan para decir que hay ángeles y ángelas. O sea, ángeles hombres y ángeles mujeres. Y la referencia bíblica a la cual Jesús rebatió a la religión de ese entonces, que era el fariseísmo. Jesús salió a contestar del fariseísmo esa teología, esa verdad doctrinal, esa postura doctrinal, ¿no? Claro, actualmente hay muchas ideologías, muchas corrientes ideológicas, como que han salido un poco a distorsionar lo que está escrito en la Biblia, ¿no? Las bases doctrinales bíblicas. Y yo tengo acá una noticia, hay una teología, el título está en la página profeciaaldía.com, dice blasfemia, la teología que Dios es transgénero. ¿Ya?
dice, bueno, acá comienza el artículo citando una referencia del libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27, de Reina Valera, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Según varias fuentes de noticias, el reverendo Darwin Wine, el pastor principal de la iglesia de la comunidad metropolitana de Ágape en Fort Worth, junto con cientos de defensores de los LGBTQ, protestaron fuera del edificio del Capitolio Estatal en Austin contra la propuesta de Texas. Planteado por otros ministros progresistas, Wine, una mujer que se identifica como un hombre, afirmó que el proyecto de baño es discriminatorio contra las personas transgénero y que Dios es transgénero, informó The Christian Post. Hoy nos hemos acostumbrado a estas perversiones, la indignación parece estar muerta, el hecho de las cuestiones, sin embargo, el estilo de vida de Wine es inmoral y sus afirmaciones nada menos que blasfemia, dijo el reverendo Mark Critch en la columna de opinión del Christian Post. La blasfemia, según el diccionario Merriam-Webster, significa insultar o mostrar irreverencia hacia algo considerado sagrado o inviolable. Incuestionablemente es insultar a Dios y más irreverente atribuir algo corrupto a su naturaleza santa, sagrada e inviolable. El doctor Michael Brown ha abordado suficientemente afirmaciones como la de Wine, señalando que la enseñanza bíblica acerca de la creación de Dios de hombre y mujer a su imagen no significa que Dios es transgénero y no puede andar enseñando que Dios tiene partes sexuales del cuerpo o que él físicamente tiene la capacidad de procrear. En lugar de eso, enseña que la plenitud de los distintivos masculinos y femeninos se encuentran en él, lo que no significa que Dios es transgénero, sino que significa que él trasciende el género. Y así, mientras que los pronombres masculinos se utilizan para describirlo a él, el Padre Celestial y no la Madre Celestial, ¿no? Se le llama el Padre Celestial. Él puede ser comparado a una madre compasiva, porque como se dice, como un espíritu eterno, él trasciende categorías de género, dice Brown. Más importante aún, añade Brown, cuando se trata de las controversias del cuarto de baño, en el principio nos creó como hombre y mujer y nos llamó a procrear, ser fructíferos y multiplicar. No hay ambigüedad aquí, ni hay ambigüedad con respecto a las distinciones masculinas y femeninas en toda la Biblia. Distorsionar estos fundamentos, la naturaleza, el plan y el orden de Dios para la humanidad es inconcebible. Y luego decir que Dios es transgénero es alto pecado de blasfemia. A diferencia de otras culturas que todavía tienen leyes de blasfemia, la primera enmienda de América garantiza la libertad de expresión. Tampoco abogo por una devolución de leyes de blasfemia en ninguna forma. Pero si uno cuestiona cuán terribles son estos pecados a los ojos de Dios, entonces debe notarse que en la economía israelí de los tiempos del Antiguo Testamento, tanto la perversión sexual como la blasfemia eran dignas de muerte por lapidación. Afortunadamente, en la dispensación actual, el Evangelio de la gracia y la remisión de los pecados revelan en Jesucristo, por lo tanto, nuestro Salvador, ha puesto a un lado estas leyes. Sin embargo, incluso si los que no se arrepienten profanan el nombre del Señor y escapan del castigo de los hombres, el Señor Dios no les permitirá escapar de su propio juicio justo. Desde el paso de la HB2 de Carolina del Norte, comúnmente llamada la ley del baño, que prohíbe a los hombres de entrar a los baños de mujeres, vestuarios y luchas, los clérigos como Juan y los de Texas se han alineado contra el nuevo estatuto. No solo esto me ha enfurecido con un celo por la santidad del nombre de Dios, sino que también ha roto mi corazón ante la terrible bajada evidente en nuestras iglesias. Yo también daría 1000 mundos por ver muchas de las iglesias principales y otros grupos confesionales cristianos que se han alejado y se arrepienten de su apostasía y carnalidad, regresando a la sana doctrina y deteniendo su blasfemia.
Los clérigos como Juan no son dignos de ser celebrados, sino que deben ser disciplinados por la Iglesia con la esperanza de llevarlos a la verdadera fe en Cristo o reclamarlos, pero bajo su estado actual no son más que blasfemias religiosas, y es lo que está aquí en esta página. Y así están las cosas dentro de... Claro, digo, yo estaba pensando, Marcos, digo, nosotros tenemos una tradición evangélica y hay una tradición ya de iglesia, de los tiempos de Jesús, el fundador de la iglesia, y hasta nuestros tiempos jamás había pasado cosas como las que están pasando, ¿no? en nuestra sociedad, ¿no? Digo, pasamos por momentos difíciles, hubieron guerras, hubieron momentos en que la humanidad parece que se hubiera destruido una a la otra, ¿no? Sucedían cosas realmente muy dolorosas en toda la tierra. Pero hoy en día yo creo que es mucho más doloroso ver cómo los seres humanos están adoctrinando y adoctrinando en contra de los principios de Dios, que es lo peor que uno puede ver. Y estamos volviendo a los días de Sodoma y de Gomorra. Es como si fuera un ciclo esto, ¿no? Como Claro. estamos volviendo a lo mismo de antes. A lo mismo de antes, digo, estamos volviendo a estos tiempos de... O sea, esto no es nada nuevo. No, claro, o sea, que no. Ya Dios lo jugó a esto, ¿no? Sí, y lo peor de todo es que los seres humanos los están impulsando y están siendo radicales en impulsar estas cosas y otras, ¿no? Sí. Hoy en tiempo, digo, vemos las guerras actuales, vemos el terrorismo y las cosas que suceden en el mundo y nos damos cuenta de que realmente el ser humano ha caído en una situación muy baja en su ética y en su moral y en la forma de vivir. Y piden a través de esta bajeza ética y moral, están pidiendo también otras posiciones, otras posturas que no hacen bien a los seres humanos. Y este tipo de cosas que nosotros estamos presenciando, y este tipo de cosas a la cual Dios quiera, y yo te digo, Marco, siempre digo cuando hacemos radio, que Dios quiera que esto quede ahí, que no siga trascendiendo, que no sea parte después de la doctrina, porque esto va a terminar, así como vos leíste este mensaje, este material de la página a la cual hiciste referencia, es que después van a decir que, bueno, de que Dios tiene ángeles que ministran hombres, o sea, entonces cada ser humano dentro de la iglesia, dentro de la doctrina, cual sea, espero que no sean los evangélicos, pero dentro de la doctrina van a decir, bueno, los que ministran a los hombres de parte de Dios son ángeles, y los que ministran a las mujeres de parte de Dios son ángelas. Bueno, pero eso no está en la Biblia. Bueno, tampoco no es nada nuevo esto de tergiversar la palabra de Dios, ¿no? De sacarla fuera de contexto, ¿no? Porque claramente a lo que hacía referencia el reglamento era, claro, que hay mucho, como dicen, de Dios, ¿no? Los creó, como que otros traen lo divino de Dios a lo terrenal. Y salen diciendo, utilizan eso para decir, bueno, pero capaz que eso es hermafrodismo, o capaz que eso es, o capaz que tiene una postura sexual. Una postura sexual. O sea, no es más que un plan del enemigo, ¿no? De salir a embarrar la cancha, ¿no? Para hablar lisa y llanamente. Sí. Así no solamente dentro de la iglesia, sino también dentro de lo secular. Porque mirá, acá como es, en cristovienenoticias.com, tenemos otra noticia acá, dice un director, ¿no? Dice, mi deseo es destrozar la Biblia. Dice el director de La Bella y la Bestia. ¿Está? Es una de las películas de... Actualmente recién estrenada. Recién estrenada, ¿no? Dice, después de toda la polémica que involucra una escena homosexual en la película, La Bella y la Bestia, una gran cantidad de críticas alcanzaron de nuevo a Disney, sobre todo porque está dirigido al público infantil. El director Bill Condon, quien dijo en entrevistas que fue iniciativa de él haber cambiado el guión original porque es abiertamente homosexual. Una antigua entrevista de él ha vuelto a hacer noticia este mes debido a las declaraciones abiertamente anticristianas. Ya vemos que es como un plan, hay un plan detrás de todo esto, ¿no? Concedida en el año 2012, la revista Passport, dirigida a un público gay, se le preguntó sobre lo primero
que haría al entrar en un hotel después de un día de trabajo. La respuesta de Bill fue: mi deseo es decir que soy como Ian McKellen y de inmediato empezar a arrancar páginas de la Biblia. Pero parece que la mayoría de los hoteles no tienen más Biblias en las habitaciones de hoy. Aunque la película dirigida por él es un éxito en taquilla, hay varias campañas de boicot iniciadas por los líderes cristianos y organizaciones conservadoras. De hecho, hay dos momentos en la película en el que se implica una relación homosexual entre el villano Gastón, Luke Evans, y su ayudante, la Fu, Josh Gad. Ellas no son parte de la historia en que se basa la película y no estaban presentes en la versión animada, lanzada en el año 1993. En diferentes oportunidades, Condon dijo que era algo bueno tener tiempo exclusivamente gay en una película de Disney, según informan Live Seat News. Tremendo. Tremendo. O sea, es algo que se mueve en todas las esferas, ¿no? En las esferas de lo secular y en las esferas del mundo cristiano, ¿no? En las esferas cristianas. Es algo que ya, y no solamente eso, ¿no? Detrás de eso también hay políticas, ¿no? Hay gobiernos, hay naciones que han apuntado, han puesto en su agenda como punto principal, mundial, una agenda mundial como punto principal, esa política de género. Homosexualizar a la humanidad. ¿Sí? Digo, y es tremendo, porque ahora lo tremendo de esto es como ahora ya no solamente han optado sexualmente ser distintos, sino que ahora están yendo en contra de los principios bíblicos radicalmente. Porque la Biblia dice, ¿no? Lo hemos leído en otras ocasiones, en Romanos capítulo, un capítulo del libro de Romanos, dice, bueno, que el hombre tiene que tener cuidado de su tendencia sexual. Si no, va a sufrir un castigo por tener ese tipo de tendencia. Pero aparte de tener esa tendencia sexual, vas en contra de la Biblia. Entonces, ahí hay un gran problema. Y yo recuerdo, Marcos, el programa que hicimos hace un tiempo atrás, que hablábamos sobre, por ejemplo, autoridades o presidentes que habían rechazado la Biblia, ¿no? Y que habían sufrido consecuencias graves. Por ejemplo, habíamos hablado de Dilma Rousseff, que había sacado la Biblia que su antecesor había dejado, que la había heredado, y la había sacado del escritorio presidencial porque no creía en la Biblia. ¿Y en qué terminó la vida de Dilma Rousseff? Nunca más pudo levantarse, nunca más pudo recuperarse. Decíamos, Dios quiera que Dios en su intervención sea benevolente con el país. El país sigue siendo, digo, todos conocemos las noticias de Brasil, ¿no? Sigue teniendo graves dificultades porque hay las figuras gubernamentales o las figuras que están en el poder, están en contra de la Biblia, están en contra de las posturas y los principios que Dios tiene para la humanidad. Ahora, así como vemos este tipo de personalidades haciendo esto, vemos este otro tipo de personalidades que está influenciando a la humanidad, que está yendo, ¿no? Abarca a casi toda la humanidad, porque de seguro que nuestros niños van a llegar a ver este tipo de películas o este tipo de cosas, porque tarde o temprano te lo encontrás en algún lugar, sea en el cable, sea en internet, sea en la televisión, te lo vas a encontrar. Lo que es terrible es que te encuentres también con estos principios. Yo creo que si Dios intervino con respecto a la Biblia, intervino y no fue nada agradable las intervenciones que tuvo en el pasado, ¿no? Porque no tuvo consecuencias. Uno de los análisis que yo recuerdo que habíamos hecho era sobre Grecia. El presidente que iba asumiendo en la presidencia no quiso jurar sobre la Biblia porque decía que él no estaba de acuerdo con la Biblia. Bueno, mirá lo que le sucedió a Grecia y lo que le sigue sucediendo. Son países que no han podido recuperarse. Sin embargo, hablando sobre este mismo tema, sin embargo, en Estados Unidos, el presidente reciente juró su presidencia, su asumió su presidencia sobre la Biblia, y le están pegando de todos lados, y le han hecho la vida imposible. Y sin embargo, hasta ahí. Si hubiera sido una postura como Dilma, por ejemplo, ¿no? Que no hubiera querido jurar, o la presidenta que no hubiera querido jurar y haya rechazado la Biblia, de repente ya no hubiera estado ese presidente. No hubiera tenido el respaldo de Dios para poder seguir en su lugar.
pero sin embargo sigue estando ahí, lo siguen golpeando. Yo no sé en qué va a terminar, yo no estoy diciendo que estoy a favor o en contra, yo analizo el contexto y hago referencia bíblica, ¿no? Claro, no quiero después que digan que tenés, no, yo no tengo postura, lo que yo tengo análisis, y analizando los contextos bíblicos, y analizando a este señor que está diciendo esto, Dios quiera que no, que Dios tenga misericordia, como evidentemente esto trae consecuencias, ¿no? Aparte, lo que afirmaba este director como que tiene claro lo que está haciendo, ¿no? Da a entender como que tiene un propósito, ¿no? Vos fíjate que hace muchos años atrás un músico dijo que las canciones de ellos iban a ser más famosos que la Biblia, sí. Y este músico, su vida terminó, fue muy corto el tiempo, y todo el mundo, digo, todavía, ¿no? Yo digo, todo el mundo piensa cómo pudo haber sido posible que lo hayan arrancado, maravilloso músico del mundo haya sido arrancado tan joven de la tierra sin poder seguir aportando en esta dirección. Pero el tema que es lo que está pasando, que cuando la gente se mete con temas que no debería, porque digo, Dios no obliga a nadie, Dios lo que llama la salvación, y la salvación es personal, pero no es obligatorio. La gente tiene libre albedrío, o sea, mi postura y la postura de aquel que me escuche, la postura de aquel que me va a escuchar, es la que tiene, no va a cambiar, a no ser que la persona quiera aceptar a Jesús como Salvador, quiera aceptar la realidad bíblica que Dios existe, es verdadero y solo Él salva y sana. Entonces, si las personas aceptan esta postura, entonces van a Dios. Pero si no la quieren aceptar, Dios no los va a obligar a aceptarla, Dios no obliga a nadie, cada uno es libre de aceptar lo que quiere. Ahora, el gran problema es que aparte de negar a Dios, o aparte de no aceptar los principios únicos, vas en contra de Dios. Bueno, está yendo ante un Dios vivo, y hay evidencia, le hemos traído acá, ¿no, Marco? Digo, me parece que es terrible lo que está haciendo este hombre. Sí, y es terrible lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Hay una agenda mundial específicamente para que esas ideologías tengan lugar, no solamente sobre todo en los niños, ¿no? Como que se quiere formar una nueva generación con esas ideas, y se está arrancando desde lo educativo, desde el niño, o sea, como que se le quiere cambiar el cassette de los principios judío-cristianos por el nuevo cassette por esos nuevos principios. Por esos nuevos principios. Sí, o sea, y de ahí generar una nueva generación. Y una nueva sociedad. Una nueva sociedad. Sí. Que no sé en qué va a terminar. Bueno, según la Biblia ya sabemos cómo termina, ¿no? Sabemos los elementos que están en el camino. Las cosas que van a pasar en el camino no quiero ni... Porque el gran problema ante estas declaraciones, el gran problema ante este tipo de difusión, es nuestras familias y nuestros hijos. Pelear y luchar contra la situación que están pasando en el mundo, y es muy difícil. Claro. Porque las escuelas a los niños les están enseñando cosas que son una barbarie. ¿Cómo le van a enseñar a un niño de 4 años cosas que tienen que ver con el sexo para que a los 8 años puedan tomar postura? Claro. Bueno, eso lo están haciendo a nivel mundial, porque hemos traído al programa datos, no son inventos, sino datos, realidades, estudios, investigaciones, ¿no? De que hay niños que ya a los 8 años están optando por su orientación sexual. Y más te digo, y hay países donde les están pagando las intervenciones quirúrgicas para que cambien el sexo. Los están haciendo transexuales ya desde que son pequeños, ni siquiera cuando tienen conciencia. Entonces, si eso es lo que está pasando en la humanidad y lo que están haciendo con nuestros niños, yo no pongo en duda que en el corto plazo, y las generaciones que se están viniendo con este tipo de influencia, van a ser mucho más radicales. Y va a ser peor, porque hubo una discusión ya hace poco sobre, ya el año pasado, a finales del año pasado, que es un tema que no pudimos tocar, no había suficiente investigación y yo creí que no estaba todavía maduro como para hacer un programa, es que si los niños bebés nacen y ya nacen con el derecho a tener el sexo que tienen. Si no es si la postura sexual ya no se encuentra desde antes de nacer, y no a través de la maduración de su conciencia y de su sexualidad. Están formando la futura generación del nuevo orden mundial. Quizás sea esa, la sociedad del nuevo orden mundial. Sí, parte de eso, ¿no?
Y eso nos va a dejar a nosotros como creyentes en una postura muy complicada, porque digo, y lo hemos dicho acá en la radio, digo, mi libertad va hasta donde empieza la libertad del otro. Y está bien, mis derechos van hasta donde empiezan los derechos del otro. Pero ¿qué pasa cuando los derechos del otro quieren avasallar mis derechos? O sea, no alcanza con que el otro tenga el derecho que tiene, sino también tiene que tomar los derechos que yo tengo. Esto es, en razonamiento simple, si mi familia estamos en una postura sexual, que el hombre tiene que ser heterosexual y nada más que eso, entonces, ¿por qué obligarnos a nosotros, a través del adoctrinamiento, de que los seres humanos nacen homosexuales? Porque yo todavía ese programa me quedó pendiente para poder realizarlo, digo, porque no había suficientes elementos teóricos ni suficientes elementos científicos como para poder desarrollar ese tema, pero es una aberración decir que el ser humano nace ya desde la cuna homosexual, porque ya después puede optar si quiere ser nena o varón, y ya la ciencia le puede dar esa posibilidad de convertirlo en nena o en convertirlo en varón, porque no solamente tenemos hoy en día operaciones que van directamente hacia los hombres, también hay operaciones que van hacia las mujeres. Y la mujer mantiene su matriz y mantiene su condición femenina interna como nación, y el hombre también puede mantener su condición interna como nación. Pero es una aberración decir que el ser humano nace homosexual y que puede optar, esa homosexualidad la puede optar en el futuro. Porque entonces, ¿dónde estaría el libre albedrío? ¿Y en dónde estaría la postura? ¿Y en dónde estaría la creación de Dios? Que Dios dijo, el hombre es hombre y la mujer es mujer. Entonces estamos ante una situación muy grave y que se está acrecentando. Lo que yo he visto, por lo menos desde que los programas del año pasado a los programas que ya estamos comenzando a hacer este año, he notado un incremento de esta situación. Ya no alcanza con decir que el hombre puede optar. Ya el hombre ya nace optado. Entonces, si nace optado, toda la vida del ser humano tiende a ser una mentira, tiende a ser una no realidad, porque si el ser humano nace optado, yo cuando sea grande no necesito optar. Como nací optado, ya tengo la tendencia. Y no es así. El ser humano opta por ser hombre o por tomar otra postura, pero son posturas antibíblicas, son posturas que Dios no quiere para la humanidad y que son posturas que Dios sana. Tenemos que hacer un programa en el futuro sobre cómo Dios ha sanado muchas posturas o muchas personas que han optado por posturas sexuales y que Dios los ha sanado y han vuelto a ser tales cuales, tanto hombres como mujeres, y hay evidencia bíblica y hay evidencia bastante como para hacer esto un programa que nos lleve a hacer este tipo de cosas. Bueno, pero volviendo entonces al tema, Marcos, sin desviarnos en lo posible de ella. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar en el futuro sobre la postura doctrinales es grave. Porque si los seres humanos siguen desviándose de la palabra de Dios y siguen creando doctrinas y siguen creando diseños doctrinales que no están en la Biblia y que utilizan a la Biblia para darle sustento, yo creo que vamos a estar en un grave peligro. Estamos en peligro, ¿no? Han cambiado la Biblia, han creado una Biblia nueva y han hecho cosas que no deberían hacerlo, pero yo creo que lo vamos a encontrar con dificultades. Yo creo que este tema no va a terminar acá. No va a terminar acá, porque todos conocemos que hay muchas religiones que tienen bases angelicales y que adoran a ángeles. La Biblia prohíbe la adoración a los ángeles. La misma Biblia, si leemos el Apocalipsis, cuando el apóstol se le inclinó al ángel para adorarlo, el ángel le dijo, no, a mí no me adores, yo soy como tú, digo, yo estoy para servir a Dios, tú vas a servir a Dios, sirves a Dios, bueno, yo también sirvo a Dios, a mí no me adore, adore a Dios. Dios es el que realmente merece toda la adoración, Dios es el creador. Ahora, el gran problema es que los seres humanos se encaprichan en adorar entes celestiales que no son bíblicos, que no están en la Biblia, no se puede hacer. Dios prohíbe ese tipo de actitud y no solamente ese tipo de actitud es grave, Dios ahí interviene y interviene radicalmente. Claro, y yo creo que va a dar consecuencias. Personas que no conocen a Dios, pero no conocen a Dios, pero nacemos como con esa característica.
espíritu, de adorar. Como que tenemos necesidad de adorar. Sí, De ahí todas las grandes religiones, todas las religiones que existen en el mundo, ¿no? Porque el hombre tiene una necesidad de adorar a un creador. Fuimos realmente creados para eso. Claro, ellos no han conocido al verdadero Dios, ¿no? Pero bueno, que Dios tenga misericordia, ¿no? Que Dios levante obreros y misioneros, ¿no? Que puedan llegar a la vida de esas personas, ¿no? Que sigan iluminando al mundo. Yo tenía una noticia acá, acá en la página también, cristovienenoticias.com, dice que un poco relacionado con lo que estabas hablando, ¿no? Dice que el ex blogger de la nueva era, Steven Bancarás, o sea, esa persona parece que se convirtió al evangelio, ¿no? Y dice que el nuevo orden mundial predicho por Daniel está vivo entre nosotros como un reino oculto, de acuerdo a esta importante información brindada por Carisma News. Alcaraz identificó un tipo de despertar donde una persona se da cuenta en qué faceta del mal es parte. Esta persona era exocultista, ¿no? El cuarto despertar es darse cuenta de que una falsa paz, un nuevo orden mundial y gobierno, religión mundial bajo idolatría espiritual y un resurgimiento de las creencias y prácticas de la escuela del ministerio de Babilonia fueron pronosticados en el libro de Daniel y Revelación hace miles de años. Yo específicamente acerca de esto. Hay muchas personas que no se meten con las creencias de la nueva era porque saben que es exactamente la misma cosa que creen los Illuminati y los masones. La nueva era es la religión del nuevo orden, la nueva era es la religión del orden del nuevo mundo. La religión de los Illuminati, la religión de los masones. Comienza con el antiguo Egipto, luego con Babilonia, luego a través de las épocas con el misticismo y la teosofía, y se mezcla y se diluye un poco para darnos la religión de la nueva era. Y la ironía es que, como aquellos que comenzaron a meterse en lo oculto, están condicionados a verse a sí mismos como despiertos, en realidad están profundizando las creencias y valores del mismo nombre al que creen que se oponen. Bancarás dice que inicialmente se deslizó por el agujero de conejo de la nueva era cuando estaba en la escuela secundaria. O sea, como que está contando la vida pasada. Sin embargo, desde su salvación en el año 2016, Bancarás está dispuesto a exponer la verdadera influencia demoníaca sobre lo oculto. Él escribe, la nueva era no es un despertar, es un cumplimiento de la profecía bíblica de una religión mundial, un surgimiento de idolatrías babilónicas y una paz falsa bajo el gobierno del anticristo, que la nueva era alabará como la que finalmente une a la humanidad. El último despertar es darse cuenta de que todo apunta a Cristo. Todo parece estar centrado en explicar a Cristo, haciéndole ser alguien que Él no es, silenciando a Cristo o diluyendo a Cristo. Él tiene autoridad en el Espíritu, su nombre ha resistido la prueba del tiempo y la evidencia para la resurrección está allí. Jesús es real y vivimos en un mundo claramente dirigido por su enemigo espiritual. Esto es cuando las cosas realmente empiezan a tener sentido por primera vez. Esto es cuando las cosas llegan a ser consistentes y no tenemos que luchar con el hecho de que todas las culturas malignas que creemos tenían conocimiento secreto, practicando sacrificio de sangre, o que creemos lo que creen las élites o lo que los masones creen. Es cuando finalmente podemos descansar en la integridad intelectual y espiritual. Observé como los mismos sitios web que hablaban de despertar espiritual y la nueva era son los mismos que son más rápidos para difundir información errónea sobre el Jesús histórico, la Biblia o la historia cristiana. Es extraño. Bueno, claro, es un poco habla como se está embarrando cómo se está engañando a la gente, ¿no? A través de las páginas web. O sea, claro, las personas que no buscan a Dios en la Biblia. Tiene que ver mucho con lo que estamos hablando. Claro, ¿no? claro. Es como, ahí están engañando con temas que están haciendo algo con los ángeles que no deberían hacer. Y esto es igual, están haciendo algo con Jesús que no deberían hacer. Es un engaño bíblico.
es tremendo, ¿no? Lo Sí, que sí, sí. dice, lo que has leído. Bancarás, se ve que él antiguamente era cultista, pero después se convirtió Se convirtió. y estaba contando las experiencias místicas que vivió en su vida pasada, ¿no? Sí, veo, tiene mucha referencia con el tema que estamos tocando. En- es otro contexto en el que él vive y explica, digo, tiene Claro, la misma fuente, ¿no? claro. Engañar a las personas con respecto a pasajes bíblicos, tomando pasajes bíblicos, contextualizando a la Biblia en ciertos aspectos, Claro. para meterlos en una bolsa, como él dice, que cae por el agujero, ¿no? De Alicia en el País de la Maravilla, ¿no? Cae por eso, o sea, se desliza por ese agujero, como mucha gente se ha deslizado en las religiones que existen. Digo, porque si, como decís, Marco, haciendo referencia a la Biblia, que los seres humanos fuimos creados con la necesidad de adorar. Claro. Y ellos utilizan esa necesidad, porque digo, es como la necesidad de alimentarse, de tener abrigos, de tener familia, es lo mismo, digo, también la necesidad de adorar es parte de la vida de los seres humanos, y esta es bien explotada por esta religión. Por eso yo creo que es importante alertar en estos últimos tiempos estos escenarios raros que están surgiendo, porque son parte de este mecanismo de engaño mundial. Uno, por ejemplo, hoy que en estos tiempos, ¿no? Que los jóvenes, los niños, o sea, es un deber de los padres controlar, ¿no? Lo que miran por la web, ¿no? Y controlar ellos también lo que leen, ¿no? Porque hay muchas cosas que hablan de Cristo, hay muchas páginas, muchos artículos que hablan de Jesús, que hablan de los ángeles, que hablan de Dios, pero hay que chequearlo con la Biblia. La Biblia dice que la Biblia no es de interpretación privada. Y lo que mejor explica la Biblia es la propia Biblia. O sea que si uno no nada dentro de la Biblia, va para el Nuevo Testamento, para el Antiguo, compara versículos, va para adelante, va para atrás. Si uno no estudia la Biblia, bueno, termina creyendo cualquier otra cosa. Además, el apóstol Pablo mandaba, ¿no?, que escudriñar la Biblia, que es más que leerla. Decía que no es suficiente leerla, hay que escudriñarla, digamos, estudiarla, analizarla. O sea, analizarla, en qué contexto fueron escritos los libros, para quién fueron escritos los libros, quién eran los personajes que escribían, en qué situación estaban cuando escribían. O sea, poder ver el contenido y no sacar un versículo fuera de contexto. O sea, hay que contextualizarlo con los versículos que vienen antes de ese versículo, los libros que están antes, y con los libros que siguen después, o los versículos que siguen después. No sacar un versículo como este de contexto. Claro, de contexto. Porque da para pensar, ¿no? Claro. Cualquiera, digo, que no conoce la Biblia. Y saber que es un libro espiritual. O sea, no podemos traer cosas de la Biblia a nuestro mundo físico. O sea, como por ejemplo, lo que decía hoy, creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra que lo creó, y traer ese versículo bíblico a algo biologicista o algo organicista, ¿no? Decir que, bueno, termina diciendo, bueno, Dios tiene sexo y es, o es hermafrodita o vaya a saber qué cosa, ¿no? O sea, sino que es, o sea, analizar lo espiritual con lo espiritual, o sea. Pero para eso también es necesario dos cosas: recibir a Jesús como Señor y Salvador personal y ser bautizados en el Espíritu, nacer de nuevo, ¿no? Ahora me estoy acordando de un pasaje donde Jesús le dice a Nicodemo, donde Jesús le habla: para ver el cielo es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo interpretó biológicamente, ¿cómo? Me tengo que meter de vuelta en el vientre de mi madre. Y Jesús le dijo: ¿y tú eres sacerdote de Israel y no sabes eso? Le dijo, como que había un desconocimiento espiritual muy grande en Nicodemo, a pesar de que era un sacerdote de Israel, ¿no? O sea, que tenía conocimiento de los pasajes bíblicos, pero la esencia de Dios no estaba en él, y él no podía, y la palabra de él no cobraba, y la palabra no cobraba vida. Entonces es necesario nacer de nuevo, ser lleno del Espíritu Santo,
para que las palabras de la Biblia cobren vida, y ejerzan su influencia en nosotros, ¿no? Y nosotros así poder cambiar, ¿no? Se trata el Espíritu Santo lo que hace es regenerar nuestro espíritu, nuestra alma. ¿Tá? O sea, cuando la Biblia dice, aquel que nace en Cristo, nueva criatura es. O sea, de eso se trata. Claro, no puedo analizar la Biblia como un libro intelectual, como si yo estuviera leyendo un libro de física, ¿no? O un libro de literatura, de historia. O sea, es un libro espiritual y también de otra sociedad, no occidental. Es un libro de una sociedad oriental, que a veces eso nos dificulta muchas luchas, porque para los orientales el orar, por ejemplo, es algo muy común. Tú ves las religiones musulmanas, estén donde estén, tienen su momento de oración. A rajatabla tienen su momento de oración. Asisten, sean médico musulmán, llegado la hora de orar, él tira la alfombra en el piso, esté donde esté, se pone a orar, como es, no tiene ningún problema en hacerlo, y no tiene ningún, o sea, y las religiones hinduistas, y todas las religiones que están en Medio Oriente, o sea, son sociedades que oran. Nuestra sociedad occidental tenemos otra historia, otro contexto social. Y entonces eso nos cuesta, por ejemplo, enormemente adoptar ese hábito de los orientales en nuestra vida, en nuestra costumbre, en nuestra sociedad. A veces mucho lo tenemos como una pérdida de tiempo, o como que, bueno, no va a funcionar, oro, pero yo tengo que hacer las cosas, yo hago las cosas, claro. Y terminamos afanándonos, corriendo de un lado para el otro, y vamos a hacer, porque si no, no salen las cosas. Y al final la terminamos haciendo con nuestra fuerza, no con la fuerza de Dios. Ahora me acuerdo un pasaje, no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Sino con el Espíritu de Dios. O sea, es el Espíritu de Dios en nuestras vidas lo que produce el querer como el hacer. El querer como el hacer. Marco, yo creo que estamos terminando, ¿no? Exactamente. Estamos ahí. Se nos quedó corto tiempo. Sí, me quedaron algunas cosas en el tintero, algunas reflexiones para poder seguir, pero bueno, quizás la semana que viene, Marco, exactamente, el próximo seguimos analizando porque yo creo que este tema va para mucho. Va para mucho. Dios quiera que no, pero... Y yo creo que es la primera llovizna de una fuerte tormenta. Bien definido. Me encantó tu definición. Bueno, antes de despedir, de mi parte, yo quería decir cómo es eso de que a mi semejanza creé varón y hembra. O sea, ¿cómo será la figura de Dios? O sea, no nos da la mente para nuestra mente limitada, no nos da nuestra mente limitada a poder imaginarnos cómo es la figura de Dios. Sí, nuestra mente finita no llega nunca, claro, a saber cómo es Dios. A saber cómo es Dios. Solo los ángeles que están en la presencia de Él, y dicen que son 7 ángeles, historiadores y teóricos de este tema, teólogos, grandes teólogos de la doctrina bíblica, han ya, estudiado esto, yo creo que está consolidado, ¿no? En la presencia de Dios hay ángeles y hay 7 que son los que están siempre en la presencia de Dios, que son los que obedecen directamente las órdenes de Dios. Ahora, después de eso, la Biblia no dice qué otras figuras o qué otras representaciones, tanto espirituales como materiales, han visto a Dios. Claro. Entonces, nadie puede hacerse una imagen de Dios o representarse a Dios de alguna forma, porque nadie lo vio. Nadie puede representarse a algo que no vio. Podemos imaginarlo, ¿no? Claro. El pueblo de Israel terminó imaginando a Dios como ciertas cosas y cayó totalmente en idolatría. Entonces hay que evitar esas cosas. Habla consigo mismo, ¿no? Y habla con el verbo de vida. Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice, varón y hembra los creó. O sea que tampoco Dios, no es tiene esencia de varón y esencia de mujer. O sea, no estamos hablando de un Dios mujer ni un Dios hombre.
dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. Varón y hembra son semejanza, creados a semejanza de claro, Dios. Tenemos la imagen de Dios. Claro, ¿no? nosotros tenemos la tendencia, digamos, un concepto religioso pinchado en la cabeza, como que Dios tiene que tener un determinado sexo, o como muestran muchas religiones a Dios, como un hombre de barba blanca, un anciano. Y en realidad la Biblia dice, cuando habla de Dios, dice que Dios es espíritu, y cuando Dios habla, si se habla a sí mismo, habla consigo mismo, porque tenemos un Dios que es trino, habla consigo mismo, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Varón y hembra, varón y hembra los creó. Sí. Y después en el libro de Levítico, Dios le da una orden al pueblo de Israel, diciéndole, no te harás imagen de mí, claro, porque no nos cabe en la cabeza. Y que es defensor del pueblo de Israel, netamente el ángel que Dios puso para defenderlo. Claro, son referencias de nombres que son de varones, que tenemos en la Biblia, ¿no? Claro. Ángeles, hombres, y ángeles siempre referenciado a que hacen la voluntad de Dios, o hacen lo que Dios les pide, digo, siempre, ¿no? Siempre ángeles. Y no habla de otro tipo de figura, dice que fueron creados ángeles. No dice que fueron creados, diferenciados según su sexo. La única diferencia, y ya lo hemos hablado en otros programas, la única diferenciación de los ángeles, el poder que tienen, ¿no? Su grado de autoridad. Cuanto más grado de autoridad tienen, más poder tienen. Cuanto menos autoridad tienen, menos poder tienen. Pero lo único que diferencia a los ángeles es su grado de poder. Y lo dice la Biblia, dice que un ángel poderoso habla ángeles de poder, o habla ángeles fuertes, o ángeles enormes. Digo, la Biblia habla de una gama de representación de ángeles respecto a su línea, a su estatus. Pero no habla nada que tenga que ver con si tienen sexo femenino o si son del sexo masculino. Dios creó al hombre y después creó a la mujer. En el sexo humano existen los hombres y existen las mujeres. Y un poco recalcar también otra idea, otro concepto, ¿no? Que en el Génesis, cuando Dios va a crear al hombre, Dios... Y que existen en el cielo y que conviven entre el cielo y la tierra, y que ayudan a Dios y que ayudan al ministerio de Dios. Entonces, hoy en día están hablando de que están estas cosas en el tapete. Ahora, yo estuve buscando referencias bíblicas y no hay. Desde la antigüedad no hay referencias de que hayan ángeles mujeres. Primera cosa. Segunda cosa, referenciados libros como Enoch, que también son libros apócrifos, como le llaman, pero son de referencia de investigación, y tampoco Enoch nombra ángeles, o sea que no hay ángeles mujeres. Y tampoco en Tobías, que es otro libro de referencia para los cristianos, por lo menos para los cristianos que hacemos investigación, que es netamente un libro que habla del ángel Rafael, para que la audiencia sepa que Tobías desarrolla la relación entre Tobías y el ángel Rafael durante toda una trayectoria y durante todo un momento histórico en la vida del personaje del que habla este libro apócrifo del autor que recién nombramos. Entonces, ni siquiera en esos libros, en esos textos... Está en el Evangelio de San Mateo el nombre de Gabriel, ¿no? Está Gabriel. Está también el arcángel Miguel. A Miguel, que hace referencia cuando lucha con Satanás por el cuerpo de Moisés, de Moisés. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas y a todos los amigos y hermanos que están del otro lado acompañándonos en este día, y a todos aquellos que van a estar escuchando a través de nuestro canal, que estamos saliendo en vivo también. Estamos saliendo por todos aquellos que quieren escucharnos, estamos en vivo por YouTube. También nos pueden escuchar en el día de hoy por ahí. Marcos, hoy arrancamos con un tema que a mí me viene preocupando desde la semana pasada, ¿no? Yo me parece que hay algunas cosas que son bien doctrinales y otras cosas que son del mundo, y hay que tienen que ver con los sucesos que se dan, y cómo la gente piensa, y cómo se configuran los gobiernos, y cómo las sociedades.
tratan de avanzar y buscar a veces lo mejor, aunque a veces no está el mejor. Y cuando se trata de temas doctrinales, hay que estar siempre atento, abrir los ojos y los oídos, y tratar de, bueno, en la boca yo digo no, la boca solo para no, para anunciar, digo, las cosas que están mal, pero más bien escuchar y ver, porque yo creo que hay cosas que están en la vuelta y que tarde o temprano nos pueden hacer mal si no estamos atentos. Y yo lo he titulado así, digo, como dicen que hay ángeles y ángelas, ¿no? Diciendo, bueno, hay una corriente ahí que anda a la vuelta que está diciendo que en el cielo hay ángeles y son varones y hay ángelas que son mujeres.